Quiero agradecer la invitación que me hacen para hablar de un tema tan importante como es el de la estructura social y económica de Colombia. Vamos a dedicar un poco de tiempo, unos pocos minutos para reflexionar sobre algunos interrogantes y sobre pues algunas apreciaciones muy personales. En primera instancia, debemos decir que la Constitución del 91, una constitución que se denominó Ley para los Derechos Humanos, tuvo la sabiduría, tuvo el acierto de construirla bajo el concepto de Estado Social de Derecho. Un Estado Social de Derecho que entonces implica que no solamente se deben reconocer los derechos fundamentales de primera generación, sino que también se deben hacer efectivos y se deben llevar a las comunidades los derechos económicos, es decir, aquellos derechos que tienen que ver con la prestación de servicios públicos de bienestar, con la educación, con la salud, con la recreación, con la vivienda, con la seguridad social. Y dentro de ese concepto, entonces, la Constitución del 91 estableció un modelo económico que hiciera posible que ese Estado social de derecho se realizara, y por eso pues es obvio que allí se estableció que se debían diseñar estrategias a mediano y largo plazo, que se debía incluir una formación que hiciera posible que tuviéramos una nueva percepción sobre lo que es la sociedad colombiana. Y en este sentido hay una herramienta que es fundamental como es la educación. La educación que no solamente debe ser vista desde la perspectiva de la educación superior, sino de la educación primaria y media, inclusive de la educación que se le debe dar a los niños desde que están en el vientre materno hasta los 7, 8, 9 años, que según los científicos es cuando más se desarrolla el cerebro humano. Esa educación debe ser una educación problemática, no una educación meramente teórica, sino una educación que tenga la capacidad de promover en los educandos, en los que comparten esa experiencia de conocimiento, una educación, decía, que debe construir valores y no solamente datos sin sentido que no estén relacionados los unos con los otros. El problema del capitalismo, el problema de ese sistema económico que ha llevado al mundo al fracaso, lo dice el Papa Francisco cuando en su encíclica Fratelli Tutti plantea que es un sistema que ya ha fracasado, lo dicen periódicos norteamericanos, sobre todo con base en esta pandemia que desnudó la fragilidad de ese sistema económico. Y en ese sistema económico se construyeron consumidores y no ciudadanos. Por eso un nuevo reto democrático debe ser el de construir verdaderos ciudadanos y no consumidores que de una u otra forma se preocupen por su bienestar propio y que no entiendan que la razón de existencia del ser humano es trascender en los otros, sino un ciudadano que tenga la capacidad de entender que es importante que podamos trabajar de una manera comunitaria, con base en la humildad, en la sencillez, en la solidaridad. Esta formación académica debe tener mucho cuidado y estar exenta de lo que un gran filósofo de la Universidad de Harvard plantea como la dictadura de la meritocracia. Es decir, aquella dictadura que hace que unos triunfen y otros fracasen, y que los que triunfen crean que ese triunfo se debe única y exclusivamente a sus condiciones personales y no a la ayuda de otras personas e inclusive en aditamentos subjetivos como el azar, y que por lo tanto ellos
se piensen triunfadores, mientras que la mayoría de los ciudadanos deben aparecer como fracasados al no poder alcanzar ese triunfo. Por eso la educación superior debe estar exenta de esa arrogancia, de esa credulidad inocua de que uno triunfa porque simplemente tiene mérito, sino porque ha tenido unos contextos que hacen que unos tengan la posibilidad de surgir y que otros no. Pero en una sociedad también es necesario que haya una formación de líderes, líderes que tengan un conocimiento transdisciplinar, líderes que sean elegidos sin corrupción, y de ahí que este fenómeno que le implica al país alrededor de 50 billones al año, hay que atacarlo sin contemplación, sin pausa y sin reposo. Es el flagelo y es el cáncer más preocupante que existe en nuestra sociedad. Por eso esos nuevos líderes deben tener obviamente la capacidad de entender que la construcción de valores sociales son importantes, que la transparencia, que la ética, que el comportamiento prístino y acrisolado deben hacer presencia en la política nacional, que no todo vale y que el fin no justifica los medios, porque también hay que preguntarnos cuáles son los fines que queremos y obviamente cuáles son los medios que de una u otra debemos utilizar. Y no pueden ser cualquiera, deben ser medios que estén enmarcados dentro de unos propósitos sociales, pero también dentro de unos parámetros éticos y morales. La ética y la moral no pueden ser extrañas a la política como muchos autores han tratado de plantearlo. Hay una discusión que nos parece importante y que es una discusión que viene desde los años 50, 60, no es nueva, y es la rediscusión de la renta básica, es decir, aquella asignación en dinero que el Estado le hace a los ciudadanos para que ellos puedan en determinado momento enfocar su vida hacia lo que a lo que mejor les parezca. Esta es una discusión bien compleja. Algunos plantean que darle dinero a las personas sería meterlas en la pereza, en el no trabajo, en el facilismo que produce el tener una asignación, una especie de pensión, entre comillas. Sin embargo, teóricos como Daniel Raventós nos plantean que este es el derecho humano fundamental del siglo XXI, porque las personas podrían tener el derecho que tienen los que hoy más recursos tienen. Hoy o algún millonario o algún rico podría decir: yo no trabajo y me dedico en determinado momento al arte, me dedico a la pintura, a la música, cuestión que no puede hacer alguien que no tenga esa riqueza económica. Por eso lo que plantea Daniel Raventós es que esa prerrogativa que hoy únicamente tienen algunos integrantes de la sociedad en mínima proporción, hoy el 1% son dueños del 80% de la riqueza en Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces solamente ese 1% tiene la capacidad de hacer con su vida lo que bien le parezca. Pues no, cada uno de nosotros a través de la renta básica podría tener la posibilidad de hacer con su vida lo que a bien le pareciera, y ese sería un derecho fundamental importante. ¿Que acabaría con la productividad? No, seguramente que muchos de ustedes jóvenes o muchas de ustedes jóvenes podrían escoger en dónde trabajar, en qué trabajar, sin necesidad de que eso implicara una vivencia de frustración, sino por el contrario, de realización humana. Este es un problema complejo, es una discusión muy importante sobre la renta básica que ojalá ustedes se preocupen por estudiar. Hay mucha literatura, hay muchos textos, hay muchos videos
que nos pueden ilustrar sobre la discusión de la renta básica. Finalmente, yo diría que el Estado colombiano es un Estado fracasado por tres elementos principales. Por el excesivo presidencialismo. En nuestro país un presidente no solo coopta el legislativo a través de la conformación de unas mayorías, sino que también coopta gran parte de las instituciones de control a través de esas mismas mayorías que son las que eligen cargos tan importantes como el de Procuraduría o como el de Contraloría. Por eso se debería pensar en procesos meritocráticos más que procesos electoreros alrededor del legislativo o alrededor del ejecutivo. En este país un presidente directa o indirectamente elige fiscal, elige procurador, elige contralor, elige integrantes de la Corte Constitucional, elige auditor interno. Es decir, es un excesivo poder, además de las prerrogativas que tiene en todo lo que cuenta con el manejo de sectores tan importantes como el agro, como la infraestructura, como la salud, que están concentradas en las instituciones capitalinas. El segundo problema, indudablemente, es el excesivo centralismo. Colombia nace, crece, se reproduce y muere en las instituciones bogotanas. Por eso es importante contemplar el fenómeno de la autonomía territorial, que hay que diferenciarla de la descentralización, mientras que la descentralización es autarquía porque es la capacidad de autoadministrarme, la autonomía es la posibilidad que yo tendría de regular a través de normas propias mis propias particularidades en los respectivos departamentos, regiones, provincias, como se pudiera diseñar. Y un tercer problema complejo, sustancial de nuestra democracia es el sistema electoral, un sistema electoral que es injusto y que no corresponde a lo que debe corresponder la democracia, y es a que la participación ciudadana se vea reflejada de una manera objetiva y real en los cargos que se proveen a través del sistema electoral. Hay otro tema que me parece que es fundamental y que es el que tiene que ver con el sector agrícola. Esta pandemia desnudó muchas cosas, pero sobre todo desnudó la fragilidad de nuestras instituciones. Nos dimos cuenta que la salud no era eso que nos habían vendido a través de las EPS. Nos hemos dado cuenta que la educación tenía graves falencias y que en muchos sectores, sobre todo rurales de nuestro país, muchos niños y muchos jóvenes tuvieron que retirarse de las escuelas, de los colegios y de las universidades porque no tenían acceso al Internet. También desnudó la fragilidad de nuestro sistema de vivienda, también desnudó la fragilidad de este sistema económico capitalista. Alrededor de 500.000 empresas han cerrado durante esta pandemia. La pobreza monetaria es de más del 40% en el área urbana y más del 80% en el área rural. Es decir, se desnudó un sistema muy frágil. Pero igualmente se desnudó algo fundamental, y es la precariedad en que viven nuestros campesinos. Si ellos no hubiesen trabajado durante la pandemia, seguramente que muchos de quienes viven en las ciudades habrían tenido que someterse o vivenciar una hambruna. Sin embargo, ellos continuaron trabajando desde antes de que sale el sol hasta que se oculta. Esos campesinos, que no son los grandes empresarios del campo, sino que pertenecen a algo que se denomina la economía campesina, es decir, la economía de 1.600.000 familias, pequeños propietarios de pequeños predios, pues tienen graves falencias. Por ejemplo, en Colombia tenemos 2.500.000 predios sin titulación.
Por ejemplo, ellos no pueden acceder al crédito si no tienen esa titulación porque los establecimientos financieros no les dan acceso al crédito, pero ellos tampoco tienen seguridad social, tampoco tienen un sistema de mercadeo justo y por eso vemos en departamentos como Boyacá que los campesinos tienen que vender sus productos a la vera del camino, en las carreteras, en una actitud vergonzosa para una sociedad que se supondría civilizada. Pero los campesinos tampoco tienen acceso a insumos con precios justos. Hoy por hoy los insumos han subido alrededor del 70%. ¿Y cómo podrá un campesino o una campesina producir ganancias para su propio sustento si los insumos que forman parte del 20 o 30% de todo el costo del producto está tan costoso? Pero los campesinos tampoco tienen posibilidad de asociatividad, no existe una ley de asociatividad campesina, hasta ahora la estamos tramitando por iniciativa nuestra y de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y va en tercer debate en el Congreso de la República. Pero los campesinos y campesinas tampoco tienen una educación diferenciada, es casi la misma educación que se da en las grandes ciudades a la que se da en el campo. Y eso no tiene razón de ser porque el contexto, sus particularidades, sus necesidades, su percepción y concepción de vida son absolutamente diferentes. En fin, son innumerables los problemas que tiene la economía campesina. Y el verdadero motivo de reflexión obviamente es ¿qué va a suceder si la economía campesina fracasa? Pues si la economía campesina fracasa, esa que nos lleva alrededor del 75% de los alimentos que nosotros tenemos en nuestras mesas, sobre todo quienes habitan las ciudades, pues vamos a tener que abocarnos a una hambruna. En este momento en el país se importan alrededor de 14.300.000 toneladas de alimentos. Eso es perverso, pero fue muy bien pensado por la clase dirigente que a partir de los 90, con la apertura económica y con la firma de tratados de libre comercio, empezó a cavar la tumba en donde los campesinos y las campesinas empezaron igualmente a enterrar sus ilusiones y sus esperanzas. Se desinstitucionalizó el agro, se puso a competir a personas que producían de una manera casi que medieval, con personas tecnificadas, con seguros de cosechas, con una capacidad económica impresionante, y hoy vemos entonces la crisis en que se encuentra el campo. Si no tenemos la capacidad de construir una verdadera economía campesina, nos vamos a ver en graves problemas. Edgar Morin, un filósofo francés muy importante que entre otras trabajó muy bien el tema del pensamiento complejo, nos hace una reflexión, y es que después de la pandemia tendremos que regresar a la economía que él llama doméstica, que equivale a nuestra economía campesina. Y él lo plantea no solo por cuestiones económicas, sino también por cuestiones ambientales. Para nadie es un secreto que la agricultura es un agente contaminante y productor de dióxido de carbono, pero es la gran agricultura, es la agricultura que se dedica a los monocultivos, no la agricultura del pequeño campesino. Por eso este tema también hay que replantearlo. Yo diría, en consecuencia y en resumen entonces, que la Constitución del 91 nos trajo unos temas muy importantes, que el Estado social de derecho en determinado momento se hizo presente en toda esta planteamiento que se hizo, que se llevó a cabo en esa gran construcción jurídica y social. Diríamos entonces también en resumen que este Estado social de derecho exige una nueva mentalidad, pero igualmente exige una nueva estructura del Estado.
porque es que tenemos una constitución que en su parte dogmática es del siglo XXI, pero en su parte orgánica es del siglo XIX, y entonces habrá que compaginar esas dos constituciones para que esa pueda ser eficiente, efectiva y eficaz. La educación es una herramienta muy importante para construir desarrollo, obviamente. Temas tan importantes como el de la renta básica hay que discutirlos sin pasiones, sin un sesgo ideológico, sino más bien mirando la realidad y la pragmática en la que viven ciudadanos y ciudadanas, una realidad tan compleja, tan aterradora, pero sobre todo tan miserable. La autonomía territorial, el presidencialismo y el sistema electoral. Y una inquietud que finalmente quiero dejar, y es la de la situación de los campesinos y campesinas que forman parte de ese gran conglomerado, que definitivamente son un sector económico muy importante en la economía del país, el sector de la economía campesina. Producen alrededor de 3.200.000 empleos, mueven la economía de los municipios, mueven el sector financiero, mueven el sector comercial, mueven el sector transporte. A este sector hay que darle una preponderancia y hay que darle una importancia que tenga que ver con una nueva percepción de lo que debe ser nuestra estructura social y económica de Colombia. Muchas gracias.